La unidad del cuerpo de la Iglesia es un concepto profundamente espiritual que aparece recurrentemente en las Escrituras, donde se proyecta la enseñanza de que todos los creyentes en Cristo forman un solo cuerpo. A partir de esa idea, se nos ha instruido sobre la diversidad de los miembros y de sus funciones. Es decir, para que lleguemos a entender, para que podamos tener un concepto claro sobre lo que es la vida de iglesia y sepamos definir la unidad de la misma de acuerdo con el patrón bíblico. En el concepto de iglesia, el Señor deja claro a través de las Escrituras la necesidad de mantener la unidad. Hay suficiente fundamento bíblico que respalda esta petición de Jesús, mantener la unidad del cuerpo en el espíritu. Pero, ¿por qué sería tan importante, tan necesario que la iglesia se mantenga así? Fíjese, la iglesia es una institución del Señor. Está en el mundo, pero no es del mundo. Su origen es sobrenatural. Si analizamos cualquier otra institución en el mundo, que son obra del ser humano o cuya naturaleza es caída, podemos observar que funcionan, sí. Muchísimas tienen éxito, pero su desempeño es carente de piedad, de paz, de unidad. Las instituciones del mundo están fragmentadas porque su base está orientada en un resultado final exitoso financieramente, pero individual. Y el punto es este. El mundo observará una notable diferencia porque la iglesia del Señor es una comunidad de personas diferentes, culturalmente, socialmente, incluso con intereses personales diferentes, diferentes capacidades, diferentes tradiciones, pero que están unidas por una sola cabeza que es Cristo. Y todas funcionan de manera correcta sin división. Todos en la iglesia son uno en Cristo. No hay desigualdad espiritual ante Dios. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El cuerpo es visto como uno y por lo tanto Cristo es manifiesto de manera apropiada en el mundo. Porque aunque la unidad no significa uniformidad, al contrario, Dios ha dado diferentes dones, talentos y llamados a cada creyente. Esta diversidad enriquece a la iglesia y permite que funcione de manera saludable. Mostrar a Cristo es crucial para la misión de la iglesia porque entonces el mundo tendrá que reconocer que la iglesia no es una institución humana, sino sobrenatural, donde Dios es la autoridad suprema y todo poder legítimo emana de Él, de acuerdo con las Escrituras. En Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4, Pablo le dice a la iglesia así: Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El andar digno comienza en el interior y es el resultado de la obra progresiva del Espíritu que nos ayuda a interpretar y a vivir adecuadamente el concepto de la unidad y lo hace produciendo frutos espirituales. El versículo 3 lo resume todo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la premisa para la iglesia, que seamos uno, y en lo cual dice que debemos ser diligentes. Tenemos claro que la unidad es obra del Espíritu en las personas. El Espíritu de Dios es el pegamento que forma esa unidad en la iglesia. Esto es una realidad. La lucha por mantener la unidad de la iglesia es una batalla con la que tenemos que lidiar día a día y con diligencia. Tristemente, muchos la han mancillado, creando divisiones innecesarias en la iglesia. Y la iglesia ha querido también modernizarse a tal punto que se ha vuelto tolerante. Muchas ya no quieren enfrentar al pecado, sino que prefieren aprender a vivir con él. Hay una distinción entre la carne y el espíritu. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que no están con Dios no tienen paz y se esmeran en transmitir desavenencias. Por eso, algunas personas siempre están alimentando discordia.
Se ofenden por cosas que podrían fácilmente resolverse en amor. A veces se apoyan en el tan conocido "yo solo soy sincero", que en realidad lo usan como excusa para ser hirientes o agresivos sin asumir la responsabilidad emocional de sus palabras. Eso es una falsa justificación que emplean con el fin de desplazar la culpa al cual han herido. No reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras o actitudes trae como consecuencia el deterioro de las relaciones personales, generando un ambiente hostil que termina quebrantando la unidad del cuerpo. Cuando la Biblia nos dice que debemos guardar la unidad en amor, no es romanticismo. La unidad de la iglesia no es una utopía ni un concepto superficial, sino real. Y los cristianos necesitamos estar dispuestos y preparados para contender fervientemente por la fe, pero sin olvidar que somos pacificadores, guardando el testimonio que refleja a quién pertenecemos. Manifestar la unidad de la iglesia en amor es un distintivo que hará que el mundo sepa que Dios nos envió. La credibilidad del Evangelio ante un mundo caído está construida sobre esa unidad que los llama, que los persuade a volverse a Cristo, mientras andamos de manera digna conforme a la unidad que el Señor ha diseñado como parte del plan de su iglesia, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Unidad es un concepto muy interesante. Define el diccionario y la etimología que es la cualidad de aquello que es único e indivisible. Es la definición de aquello que no puede ser dividido sin que su esencia sea destruida o alterada de una forma significativa. Fíjate qué definición. Aquello que no puede ser dividido sin que su esencia se vea destruida o alterada. Todo aquello que está definido por una unidad, una vez que es quebrado, tiene una alteración notoria que daña su estética o su función práctica. Un pequeño ejemplo. Tengo aquí conmigo algo que usamos de forma cotidiana, un plato. Tenemos un plato que nos sirve para muchas funciones en la vida. Este plato está hecho por sus moléculas, con su cerámica, también sus lacados, para que cumpla una función y tenga una dureza. Lógicamente, este plato puede perder su unidad de muchas formas. Este plato, por ejemplo, ha perdido su unidad estética cuando por medio de un golpe una parte de este plato ha salido de ahí. Ya el plato sigue cumpliendo la misma función, sigue siendo un plato, puede seguir usando, pero su estética nos dice que ya hay una imperfección que se hace notoria para todos aquellos que la ven. Pero tengo otra muestra más. Otro plato. Sí, este plato ya la unidad de sus moléculas ha sido rota. Y aunque queramos pegarlo, va a notarse las grietas. Estética. Pero ya su función no es la misma. Y nunca va a recuperar de nuevo su validez. Ya no es uno. Ya no es plato tampoco. Ahora es una cerámica rota, quebrada, dañada. Esto es un ejemplo de lo que ocurre muchas veces cuando quebramos aquello que es uno. Cuando esta realidad la trasladamos a lo que es la Iglesia de Cristo, creemos que hemos perdido de vista el concepto de que la Iglesia es en esencia aquello que es indivisible. Y en muchas ocasiones, por gustos, afinidades o por cualquier razón de lo más baladí, nos enojamos
perdemos la paz, rompemos con aquello que Dios ha unido. Y lo que nos vamos a encontrar no son dos iglesias, sino es algo que ha perdido su función, que ha perdido su impacto, que ha perdido su utilidad. Y cuando no contribuimos a la unidad y dividimos el cuerpo de Cristo, estamos, que es lo más grave, despreciando la obra que Dios mismo ha realizado a costa de un gran precio, que es la sangre de Cristo. Como iremos meditando en esta reflexión, el llamado que como cristianos recibimos a lo largo de la palabra no es a hacer la unidad. No. La unidad la ha hecho Dios, la ha construido Cristo, la ha fomentado el Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer es guardar la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 3. Somos llamados a ser solícitos en cuidar algo que se nos ha dado. Y tristemente digo que es un tema importante y peliagudo, porque a lo largo de la historia hemos visto cómo no hemos sido solícitos en cumplir con este encargo. El modelo de la unidad lo encontramos en la misma divinidad. Porque Dios no es solo el hacedor de la unidad en la iglesia, sino que también es su modelo. En el Antiguo Testamento nos encontramos con que la unidad del pueblo de Israel se sustentaba sobre la base de los pactos que habían establecido con Dios. Era el pueblo de las promesas y bendiciones de Dios. Sin embargo, la continuidad histórica de este concepto de unidad en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en la Iglesia, ya no sobre la base de una identidad y unos límites nacionales, sino sobre la base de la fe. Es la fe de Abraham la que unifica a los creyentes de todos los tiempos, los de antes de Cristo y los después de Cristo. Todos somos unidos en un vínculo que no tiene que ver con fronteras, sino con un credo, con una fe depositada en Cristo. Por eso cuando en Juan capítulo 10 encontramos la parábola del buen pastor, el Señor es cuidadoso en diferenciar entre redil, tengo otras ovejas que no son de este redil, un espacio limitado en las fronteras que se aplicaba a la nación de Israel, con una nueva realidad, que es la realidad del rebaño. Un rebaño liberado de las barreras que separan a la humanidad tras razas, idiomas, gustos y afinidades, porque Cristo, en su obra en la cruz, ha derribado todos los muros de separación. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, creando un solo pueblo, un pueblo para Él mismo. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Esta unidad, entendida así como un rebaño de diferentes miembros, admite la sana libertad y pluralidad dentro de la unidad irrompible que está sustentada en un mismo sentir. Son los pecados contra la verdad de Dios, la herejía, la separación, los que de verdad dañan al pueblo de Dios. Porque cuando la unidad de la iglesia, el vínculo entre creyentes, se rompe por cualquier causa que no sea la defensa de la verdad revelada en la palabra de Dios, estamos manifestando inmadurez espiritual y carnalidad. Estamos manifestando la inmadurez de aquellos que buscan lo suyo propio y no lo de Dios. De aquellos que están preocupados en su crecimiento, en su deleite y no en el testimonio a los perdidos. Lo que une a la iglesia es la común fe. Y lo único que puede dividir a la iglesia es el rechazo de la gracia de Dios, el rechazo del perdón, el rechazo del encuentro con Cristo como el único y suficiente Salvador. Por ello, consciente de que el diablo está interesado en destruir la unidad creada por Cristo mismo, en su oración sacerdotal, el Señor Jesús va a presentar una petición rotunda para sus discípulos. Encontramos en Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno. Que todos sean como este plato, eficaz, uno, completo, perfecto, sin daños, sin pérdidas. Que todos sean uno. Esta es la petición del Señor, que confronta con el hecho de que es la unidad que los discípulos no solo deben de recibir, sino que tienen que cuidar, desarrollar y manifestar en su conducta. No solo recibimos el regalo de Dios, sino que somos responsables de presentar esta iglesia como una hermosa, perfecta, delante de Dios. Y por esa petición el Señor nos presenta un modelo. Y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La vinculación inmanente de las personas divinas es el referente para nosotros, quienes a pesar de las diferentes funciones, ministerios, dones, somos un solo cuerpo, que reflejamos la gloria de Dios.
Por tanto, esta realidad de la unidad de la Iglesia es una unidad dinámica. Y en esta misma oración, Juan 17, en el versículo 23, el Señor dice el propósito de esta unidad, para que sean perfectos en unidad. Diferentes versiones van a traducir este texto como perfectos hacia la unidad. Es decir, el término que se está usando aquí por perfectos habla de perfeccionamiento. Es el perfeccionamiento de aquello que se ha edificado. Es decir, Dios nos da una unidad que Él ha comprado al precio de la sangre de Cristo para que nosotros la embellezcamos con nuestro testimonio, que la usemos para la gloria de Dios, que la perfeccionemos. Dios en Cristo construyó y compró la unidad, derribando todas las barreras de separación por medio de su obra en la cruz. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de hacer brillar la obra de Cristo por medio de nuestra cooperación como templo de Dios. Esta unidad dinámica, que es la unidad de la Iglesia, se desarrolla sobre dos ejes. Y tiene dos ejes esenciales que mantienen la unidad. El primero es la verdad del Evangelio. La unidad de la Iglesia se sustenta sobre la doctrina revelada por Dios en su palabra. Y es ahí donde tenemos que crecer en la unidad. La unidad no se sostiene sobre cualquier credo o barbaridad, solo sobre lo que Dios ha revelado. Y el segundo eje es la comunión del Espíritu. Ese amor manifestado de una forma práctica y cuidadosa. Amor y verdad. Verdad y amor son los que nos hacen crecer en la unidad. Ahora, ¿cómo se practica la unidad en la comunidad? La unidad no son solo palabras bonitas, sino que el Señor Jesucristo nos dice que el propósito es que este mundo la vea y crea. Tiene que hacerse manifiesta por la conducta, porque el propósito de Dios al reunirnos es que el mundo crea que Cristo fue realmente enviado por el Padre. Pero fíjate, si este es el propósito de la unidad, realmente es un tema esencial. Y cada vez que quebramos la unidad, cada vez que provocamos escisiones, apellidos, todas las diferencias para definirnos, incluso algunos como los verdaderos en detrimento de otros, fíjate, todas estas escisiones no están cooperando para la salvación de los perdidos, sino que están levantando muros que impiden que muchas personas lleguen a la fe. Nuestras diferencias están haciendo lo contrario de lo que Cristo ha comprado en la cruz. Él derribó los muros de separación y nosotros muchas veces los levantamos. Y en lugar de seguir el camino de la reconciliación, seguimos la senda de Edén, de la separación, de la alienación, del culpar a otros. Un camino de muerte y separación. Y este no trae vida. Por eso la unidad de la comunidad y de la Iglesia se construye en tres niveles. El primero, en lo personal. Mi responsabilidad. El primer pilar para la unidad de la Iglesia son cada uno de los creyentes. Soy yo. Tiene que ver con la relación personal que yo establezco con Cristo como la cabeza. Cristo es la única cabeza de la Iglesia y mi relación personal con Cristo va a cooperar en mi relación con los hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios al que no veo, como dice el apóstol Juan, y no amar a mi hermano que tengo al lado. Fíjate el reto. No puedo decir que adoro a Dios y no estar reconciliado con mi hermano. Y por eso el Señor Jesucristo enseguida nos dice que cuando vas a traer tu ofrenda ante el altar y ves que tienes algo contra tu hermano, ofrenda sin preocuparte, no. Ve primero, reconcíliate. Porque la relación los unos con los otros está íntimamente ligada con nuestra relación con Dios. En la medida en que mi relación personal de compromiso, mi relación de entrega con Cristo crece, también crece el sentimiento de pertenencia y servicio dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cristo vino para servirnos, no para ser servido. Y nosotros, para trabajar en esta unidad, debemos vivir para servir y no para ser servidos. Somos llamados a irradiar los rasgos de Cristo y continuar con su labor de la reconciliación. Un segundo nivel para practicar la unidad de la Iglesia tiene que ver con la Iglesia local, la relación con la comunidad de creyentes en donde Dios mismo me ha colocado. Yo soy consciente de que no estoy en un lugar por casualidad, sino que Dios pone
y trae incluso más allá de lo que nosotros pudiésemos haber imaginados. Y en ese lugar donde Dios me ha colocado soy llamado a vivir en la comunión de las cosas santas. A veces cuando hablamos de comunión, de lo que nos une, rápidamente vuela nuestra mente a cosas materiales de la vida, comida, necesidades, apoyo. Sin embargo, la comunión que realmente el pueblo de Dios somos llamados a cuidar es la de estar unidos. Es la de comunión en todas las cosas de Dios, unidos en las cosas santas. Comunión para congregarse, comunión para aprender de la palabra de Dios, comunión para acompañarnos en la oración, comunión para adorar a Dios. Y desde ahí la ayuda práctica a los necesitados fluirá. La Iglesia no tiene como su prioridad la labor social, sino la espiritual. Y desde la relación con Dios surge la respuesta a las necesidades de este tiempo. Y por eso nuestro primer punto de comunión en la iglesia local tiene que ser para adorar a Dios. ¿Y cómo puedo abrazar a aquel que no puedo sentarme delante de Dios para adorar? Que estoy dividido. ¿Cuáles son las barreras que nos han separado? Y son barreras que tenemos que restaurar. Y el tercer pilar de la unidad de la iglesia tiene que ver con la iglesia universal. Esta unidad de la iglesia local tiene que extenderse al apoyo de toda la iglesia universal, aquellos que tenemos la misma fe, el credo común, para tendernos la mano de comunión. Somos llamados a edificar la iglesia que vemos y a aquella que no vemos, que se escapa de nuestra perspectiva local, porque somos un pueblo a lo largo de toda la tierra, un pueblo para servir a Dios en un solo cuerpo. Ahora, finalmente, podemos destacar brevemente algunos rasgos de la unidad, o como alguien ha definido, la dimensión de la unidad. Al considerar los llamados que encontramos a lo largo de la palabra de Dios a cuidar este elemento y a guardar tan importante testimonio, tenemos que aprender algunas cosas muy sencillas. Y es una reflexión, el tema sería mucho más amplio, pero simplemente estamos dando unas pinceladas a este tema. En primer lugar, la unidad de la iglesia es la obra del Espíritu de Dios. La unidad está hecha, no es algo que nosotros construimos. Somos llamados, como hemos citado ya en palabras del apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 3, a guardar la unidad. La unidad es la obra del Espíritu que añade a la iglesia y nos añade en la iglesia, uniéndonos en un único edificio. Guardar la unidad tiene el sentido de conservarla, de mantenerla, de desarrollarla y de no aceptar nada, absolutamente nada que destruya lo que Dios ha construido, ya sea por visión personal, ya sea por influencias externas. No puedo aceptar nada que destruya lo que Dios ha construido. Es una obra de Dios. Y cuando rompemos, como el plato que decíamos al principio, la unidad de la iglesia, estamos atentando contra lo que Dios ha construido. Y esto es muy serio. Para trabajar y guardar la unidad, lógicamente como comunidad de seres humanos con diferencias, afectados por la carne, por los conflictos que nos rodean, entramos en muchos conflictos reales y necesitamos a veces limar muchas asperezas. Muchas asperezas que se liman sencillamente por hablar, por confrontar, por dialogar y por orar juntos, porque el Espíritu es el que va a traer la reconciliación. Pero para guardar esta unidad a nivel personal es necesario un ejercicio de abnegación. Y a veces esto nos cuesta. El apóstol Pablo escribió a los Efesios diciéndoles, Efesios capítulo 2, que debíamos de guardar este vínculo con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate que 4 requisitos se demandan de cada creyente para mantener este vínculo de la unidad. En primer lugar, humildad. Y el término humildad que está usando aquí el apóstol Pablo habla de la humildad de mente, una forma de pensar que no se pone por encima del otro. Ser de un pensar humilde, no ensoberbecernos, no llenarnos de ego, sino tener esta visión de considerar a los demás como superiores a uno mismo. Humildad en la forma de pensar. No lo sé todo, no soy perfecto en todo, y tengo un pueblo en medio del cual estoy que me puede enriquecer y me puede ayudar a crecer. Humildad. En segundo lugar, habla de mansedumbre. Y la palabra mansedumbre es el término gentileza. Gentileza en el trato con los demás.
cuidándoles, siendo agradecidos, hablando de aquello que edifica. Muchas veces nuestras palabras son de queja, reclamando constantemente lo que otros debieran estar haciendo. Y sin embargo, un espíritu manso, un espíritu gentil, es aquel que ve todo lo honesto, lo bueno, lo positivo, lo de buen nombre y piensa en ello. Porque realmente hay muchas cosas buenas en mis hermanos. Y Dios ha puesto a cada hermano en la iglesia con sus virtudes y sus defectos. Y son sus virtudes las que están perfeccionando mi vida. Y sus defectos también fomentando mi carácter. Pero realmente esto es lo que construye un carácter gentil hacia los demás, un carácter de respaldo, de cuidado. Y ahí entramos en un tercer pilar, quizás el más difícil, la paciencia. Y cuando usa este término paciencia, Pablo está hablando del temperamento, el temperamento calmado. Habla de esa paciencia que tiene que ver con la respuesta y la reacción frente a los demás. Un temperamento que no carga contra el prójimo, sino que le estimula a crecer, que espera lo mejor, que fomenta lo mejor en el prójimo. Y el último, lógicamente, el vínculo perfecto, el amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Ese es el vínculo perfecto, ese amor ágape, ese amor que nos recuerda todo lo que Cristo mismo ha hecho por mí, por cada uno de nosotros. Todo lo que Cristo entregó para que cada uno de nosotros llegásemos a las moradas del Padre. Que nos hace pensar en todo lo que el Espíritu mismo hace de continuo en nosotros, cuando tantas veces le estamos apagando, contristando y aparcando. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros para que nosotros crezcamos y tengamos esperanza. Y todo lo que Dios nos ha dado, somos responsables de aplicarlo hacia los que nos rodean. El mismo amor, como Dios nos amó, como Dios nos perdonó, como Dios nos soportó. También nosotros debemos hacerlo hacia los demás. El gran precio de la unidad. Y a veces necesitamos pararnos otra vez ahí. La unidad es un vínculo espiritual, trabada por los lazos del único cuerpo de Cristo, con un único propósito, que Cristo sea engrandecido en todo, sustentado sobre la autoridad de un único Señor, que nos vincula en una única fe, que nos reúne en un único bautismo. Y todo ello lo hace Dios. Lo hace por medio de la obra de Cristo. Cristo ha pagado el precio para que todos los muros y motivos de separación sean derribados. Todo lo ha pagado Cristo en la cruz. Lo hace por medio del Espíritu, que nos convence de pecado y nos atrae al pueblo de Dios. Fíjate, la unidad no es nada nuestro mérito. Que haya un templo, un edificio para Dios, no tiene que ver nada con lo que nosotros hayamos hecho. Es la gracia de Dios. Por ello, cuando rompemos esta unidad, estamos atentando directamente contra la persona de Dios y su sacrificio en Cristo. Por eso Dios mismo nos ha capacitado y nos ha dejado con esta responsabilidad de servir y guardar. Nos ha dotado con dones, ministerios y servicios, cada uno diferente, pero todos ellos para ser desarrollados en el entorno de la iglesia local, con el propósito de que el edificio crezca para la gloria de Dios. Somos llamados a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, a la perfección en la unidad. Y esto se realiza por medio de profundizar en el conocimiento de la verdad. Se realiza por una mayor intimidad con Cristo, por una mayor comunión con el cuerpo de Cristo, viendo lo bueno de aquellos que Dios ha puesto a mi alrededor. Fíjate, tenemos que fomentar el estar juntos como cuerpo. Somos llamados a adherirnos por la verdad que se desarrolla en el amor y a desatender todas aquellas llamadas que ya vienen desde nuestra propia carne o de las voces exteriores que nos incitan a través de la inmadurez a romper los vínculos del cuerpo de Cristo y a seguir nuestro propio camino. Tenemos que vivir ahí donde Dios nos ha integrado, en su pueblo. La inmadurez nos hace sucumbir a muchas de las seducciones del error. Pero permíteme terminar con una pregunta sencilla. ¿Hay alguna causa que destruye la unidad? Desde luego que sí. Lo único que puede destruir la unidad del cuerpo, lo único que nos hace lícito romper una unidad, es la herejía. Aquella que rechaza u oscurece la verdad revelada de Dios. Esos cismas de ruptura sin una justificación real del cuerpo de Cristo.
Ese afán por encontrar la iglesia perfecta, que muchas veces ronda nuestras cabezas, ignorando que la iglesia perfecta solo se encuentra en la obediencia a la verdad de Dios revelada en la palabra, en el servir a Dios en el lugar donde Dios mismo me ha colocado. No existe ninguna iglesia perfecta. La perfección es Cristo, y hacia ahí tenemos que extendernos. El Nuevo Testamento, sin embargo, nos llama a separarnos de los no creyentes o de los falsos creyentes, de aquellos lobos que se visten con piel de cordero. Es decir, de aquellos que enseñan un evangelio diferente o que sostienen prácticas contrarias a la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con formas, con apariencias, con gustos, sino con lo que atenta con la verdad objetiva del evangelio. No podemos convivir con la herejía. No podemos pretender cambiar la herejía desde dentro, esta utopía que a veces tenemos. Aquello que rechaza la verdad de Dios tenemos que rechazarlo y alejarnos de ello. Pero tengamos cuidado, porque no podemos destruir aquello que Dios construyó por causas baladíes. No podemos destruir aquello que Dios ha construido. No podemos volver a levantar muros que Cristo ya ha derribado. No podemos poner estorbos para que los pecadores vean la gloria de Cristo en la unidad de su pueblo. Tengamos cuidado de no estar estorbando la obra que Cristo ha hecho, de derribar muros, levantándolos conforme a nuestros gustos, nuestros ideales, nuestros patrones o nuestras ideas preconcebidas. Por eso, mi oración cuando tocamos un tema tan sensible es que sea Dios quien nos llene de toda humildad, mansedumbre, paciencia y amor, para en unidad edificar la iglesia de Dios, para guardar ese misterio y ese depósito que Dios ha dejado en cada uno de nosotros, que es la salvación, que es la unidad, que es formar parte de un cuerpo que testifica que realmente Dios ha enviado a Cristo para salvar al mundo. Que Dios te bendiga.
¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Cuando tratamos temas tan susceptibles, donde todos hemos experimentado situaciones muy dolorosas, no nos queda más que decir que sea Dios el que tenga compasión y el que obre en nosotros. No nos queda más que pedir perdón por momentos en que nosotros no hemos guardado la unidad y pedir al Señor que nos revele nuestra responsabilidad y nos ayude a reconstruir todo aquello que hemos dañado, a guardar el buen depósito de esa unidad que el Señor ha dejado en nuestras manos, a guardarla porque es el camino para testificar a este mundo de la realidad de un Dios vivo. Por eso vamos a pedir la ayuda de Dios en su Espíritu, hoy más que nunca. La necesitamos para cuidar esta unidad como un tesoro que dignifique a nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque por tu sacrificio has derribado todas las causas de separación. Todo aquello que el pecado introdujo en la historia como razas, como fronteras, como idiomas, como conflictos que nos hacen no comprendernos los unos a los otros, en Cristo encontramos la reconciliación. Y Señor, no permitas que levantemos de nuevo esas barreras de modos, de formas, de apariencias, de liturgias, de esquemas humanos que no son tu plan. Ayúdanos a conocer tu verdad. Ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a dar un testimonio que te glorifique en todo. Perdónanos por tantos momentos en que no hemos guardado aquello que a ti te ha costado un precio tan alto. Y enséñanos ahora a amar, a cuidar, a soportar las relaciones con nuestros hermanos, porque queremos que tú seas glorificado en medio de este tiempo. Te lo pedimos a ti y pedimos que tú nos ayudes en todo. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.